¿Qué es la Virgen María en el cristianismo? Mira, la Virgen María en el cristianismo fue el... Ahora que ya tú nos dijiste qué significa el mandamiento 2, yo quiero saber de ti en lo personal. ¿Qué tú opinas? Para él? No, ¿qué tú opinas sobre esas iglesias que adoran imagen, o no la iglesia, sino lo que asisten a esas iglesias? Mira, lo primero es... Bienvenidos sean todos a un nuevo contenido de Los Realengos. En el contenido de hoy vamos a entrevistar a un joven llamado Patricio Rosario, el cual nos va a hablar de su vida en el cristianismo. Muy buenas tardes. Dios le bendiga mucho, varón de guerra. Dios le bendiga más. Amén. ¿Cómo están ustedes? Estamos bien. Estamos bien. Bueno, ya nos encontramos con Patricio Rosario, el joven el cual nos hablará sobre su vida en el cristianismo. Pero primero yo quiero que él nos hable de su vida personal, o sea, de sus orígenes. Muy buenas tardes. Mi nombre es Patricio Rosario Cepeda. Soy oriundo de la Jina de Yamasá, de la provincia de Monteplata. Mis padres son Guillermo Rosario Hernández y Lucía Cepeda López. Soy un siervo de Cristo desde hace ya casi 9 años. Le sirvo a Dios y vengo con una muy buena enseñanza, principalmente que fue algo que me marcó mi vida. Y es que leí en capítulo 1 de Proverbios, verso 7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Muchas gracias y para mí es un honor en realidad estar aquí, un contenido nuevo, diferente, para llevárselo a un público el cual lo necesita, lo que es conocer a Cristo y saber del amor que en realidad Dios dio por nosotros. Jesucristo en la cruz del Calvario entregó su vida por cada uno de nosotros y es algo maravilloso para mí que tanto Raúl como Tigo 30 estén haciendo un contenido diferente, algo no visto por ellos dentro de lo que es la plataforma y redes sociales. Para mí es un placer y es un honor estar aquí esta tarde. Muchísimas gracias, muchachos, por esto y vamos a echarle ganas, porque yo sé que lo que Dios trajo para nosotros y para ustedes es algo grande y diferente. Que Dios le bendiga en grande. Bueno, antes de que comencemos ya con lo que es la entrevista en sí, yo quisiera que si no es mucho pedir, por lo menos tú no leas ni que sea otro versículo de la Biblia. El versículo de hoy. Ajá, a nuestro público, para empezar la entrevista de una vez, como de una manera mejor o de una forma buena. Busca el versículo de... La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Proverbio 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecie la dirección de tu madre. Es un versículo que muchos se pueden llevar lo que es el vivir. Hoy en día los hijos no quieren escuchar a sus padres. No quieren que su madre le enseñe por dónde ir, por dónde caminar. El papá te puede enseñar a manejar el motor, pero la mamá te va a enseñar y te va a decir y te va a dirigir por dónde vaya, a qué hora salir y todo eso. Dice la palabra de Dios, instruye al niño y después de viejo no se apartará del camino. Dios es grande y maravilloso para con todos nosotros. Y recordar siempre que mientras llevemos de nuestros padres, nunca vamos a trompezar. ¿Por qué tú no diste la entrevista a nosotros? Mira, el motivo en realidad fue porque es bueno llevar el evangelio de Dios a todas personas que necesitan de un aliento de vida, de lo que es amor en realidad. ¿Cuáles personas tú entiendes que necesitan un amor de vida en realidad? Todas esas personas que están pasando por problemas, que están pasando ya sea por depresión, por ansiedad, ya sea por ejemplo por problemas de deuda,
Recuérdate algo y escucha esto que te lo voy a decir muy claro. No importa el problema que estés atravesando, recuérdate que Dios es más grande que el problema. Como acaba de decir el siervo Patricio Rosario, la palabra de Dios funciona en esas personas que están en depresión y que están pasando por un mal momento. Por tal motivo, a ti que me estás observando en este contenido y estás pasando por un mal momento, te quiero decir o pedir que asistas a la palabra de Dios, o que la busques, mejor dicho, para que puedas salir de ese hoyo en el que tú crees que estás. Pero, Patricio, aparte de la depresión y el mal momento, ¿en qué más puede ayudar buscar de Dios? Mira, buscar de Dios te puede ayudar de muchas formas, principalmente salvarte. La salvación, que es lo que nosotros estamos tratando, porque esto aquí en la tierra, esto es prestado. Nosotros estamos viviendo un momento simplemente prestado. Lo material es simplemente vanidad. Lo que es vanidoso, el vanidoso no es jactancioso para Dios. Dios abomina a la gente avariciosa, porque eso incluso es uno de los pecados capitales. La avaricia, la envidia, el egocentrismo. Hay personas que teniendo ego quieren buscar de Dios. Dios saca del corazón y transforma la vida de cualquier persona. Cuando Dios entra a la vida de cualquier persona, es transformado. Una persona que no es transformada dentro del cristianismo, fuera del cristianismo, no es nada. Mira, para vivir se necesita de Dios. Porque nosotros sin Dios no somos nada, somos un cacarón vacío. Nosotros somos barro en la mano del alfarero, que es Dios. Mira, tú que me estás escuchando, si tú estás atravesando un momento de eso difícil en tu vida, te doy un consejo: busca de Dios para que tu vida sea transformada también. Ok, hace unos minutos atrás en esta entrevista yo te pedí que nos hables de tus orígenes personales o de tu vida. Ahora yo quiero que tú, a nuestro público y a Tigo 30 y a mí, nos hable sobre los orígenes del cristianismo. Mira, si es desde mi experiencia, comunicarse con Dios siempre ha existido. Desde mucho antes de que la Biblia existiera. Desde que la Biblia, antes de los antepasados, antes de llamar religiones, antes de llamar lo que son católicos, adventistas, pentecostales, sin importar la religión que sea, antes de todo eso, ya el hombre se comunicaba con Dios. Lo hizo Adán, que fue el primero. Después entonces comienza lo que es Noé, Abraham, Jacob, Isaac, todos esos grandes personajes, Moisés, todos esos grandes personajes se comunicaban con Dios. Entonces la regla lleva a uno a llegar a los pies de Cristo. Mira, Dios te mandó a ser obediente a Él, no a ser desobediente. Y Dios es un Dios de orden, no de desorden. ¿Por qué tú dices que Dios es un hombre de orden, no de desorden? Mira, primero que nada, para ser de desorden se necesita el pecado. Y Dios, primero que todo, no es hombre para arrepentirse ni tampoco para cometer pecado. Dios es omnisciente, omnipresente. Dios es el yo soy, el seré. Dios conoce el ayer, el hoy y el mañana, pero todo es un orden. E incluso la palabra de Dios dice que nosotros, aunque estemos rojos como el carmesí, para llegar a Dios tenemos que ser limpiados, limpios y sin mancha y sin arruga, para poder encontrar la salvación. Pero eso lleva a un orden. Porque primero, escucha algo, para que puedas entender el contexto. Dios coge al vil y menospreciado y lo prepara. Después que lo prepara, entonces, pero eso va con un proceso. Entonces él agarra y hace avergonzar a aquel que se quiere sentir orgulloso. Al que se quiere engrandecer, Dios lo humilla a través de ese que no era nada. Yo he visto personas en la droga. He visto personas en la prostitución
que Dios lo transforma a tal punto que cuando tú lo ves, tú ni lo reconoces. Persona que, óyeme, el evangelio o Dios en sí dentro de una persona es tan importante y es por motivo el cual la persona queda tan transformada que la persona tú no llegas a reconocerla. Tú dices, pero ese no es fulano que yo vi, ese no es fulana que yo la vi en tal esquina, esa no es la persona que yo vi. Hoy en día hay muchas personas que critican eso, porque dicen, ¿por qué el cristianismo acepta personas que le sirvieron, que asesinaron, que mataron y todo eso? Mira, Dios ya perdonó. El hombre no es capaz de asimilar el perdón de Dios, porque si ya Dios te perdonó, ¿por qué tú como hombre no perdonas también? Pero algo sí te digo, Dios es un Dios de orden, no de desorden. Donde hay desorden, Dios no está. Por eso es que Dios trata las cosas con ordenanza. Si tú te fijas, todo lo puso por leyes. Le entregó 10 leyes a Moisés. Que hoy en día lo decimos, son los 10 mandamientos. Y todo eso. Y así por eso es que Dios es un Dios de orden, no de desorden. Como Patricio Rosario acaba de hablar sobre los 10 mandamientos, yo quiero o tengo algo que preguntarte sobre eso. Y es que, según mi conocimiento personal, yo sé que hay 10 mandamientos que son como 3 para con Dios y los 7 para con el prójimo. Pero hay personas que dicen que son 2 para con Dios y 8 para con el prójimo. Porque dicen que como el santificar la fiesta le conviene al humano, no a Dios. Entonces yo quiero que tú no hables sobre eso, de los 10 mandamientos, no hables del origen, tú sabes, y nos explique bien cuántos son y cuáles son los mandamientos para con Dios y para con el prójimo. Mira, aunque la confusión esté, es por motivo el cual Cristo dijo que él redujo todos los mandamientos a 2, pero fue porque él entendió y dijo que amar a Dios sobre toda la cosa y a tu hermano como a ti mismo, que con eso tú puedes completar los 10 mandamientos. Pero hay algo que quiero que tenga en vista y en presencia. En Éxodo 20, ahí me da lo que fue en los 10 mandamientos que Dios le entregó a Moisés. Si quieres puedo redactártelo para que pueda entender más o menos lo que es ya el texto en la Biblia. Con la Biblia en la mano puedas entender lo que son los 10 mandamientos, ya que hay muchas personas que quizás pueda ser posible de que los 10 mandamientos lo quieran distorsionar y lo utilicen de diversas formas simplemente para acomodarlo a su personalidad, no sometiéndose a lo que la palabra de Dios dice. Aunque la palabra de Dios fue escrita por hombre, pero fue inspirada por Dios Todopoderoso. Ya que lo mencionaste, di cuáles son los mandamientos y dónde están. Mira, los 10 mandamientos están escritos en Éxodo 20, del 1 hasta el 17. Y te lo voy a resaltar tal cual. Por favor, digo 30, ve contándolo cada vez que te diga, ese es 1, tú lo cuentas. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, la palabra de Dios nuevamente será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 2. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 5. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. 6. No matarás. 7. No cometerás adulterio. 8. No hurtarás. 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Y 10, no codiciará la casa de tu prójimo, no codiciará la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahí están los 10 mandamientos. Están en Éxodo 20, desde el capítulo verso 3 hasta el verso 17. Ahí están los 10 mandamientos. Como dije ahorita, mira, ya que tú leíste los 10 mandamientos, que son, porque es directamente desde la Biblia que lo estás leyendo, yo quiero que tú nos argumentes sobre el mandamiento número 2 de eso que tú leíste, que habla sobre las creaciones de la imagen. De eso yo quiero que tú nos argumentes bien, porque yo he visto también en lo personal que hay sectas o religiones, porque estoy indeciso ahí, que adoran imágenes. Entonces yo quiero que tú nos hables bien de eso. Mira, la misma Biblia es clara. Incluso en el verso 5 dice, no te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de lo que me aborrece. Mira, cuando Dios te dice a ti que no te hagas imágenes y semejanza de lo que hay en el cielo, de lo que hay debajo de la tierra y lo que hay debajo de la tierra, es algo sencillo. Tú no conoces el cielo. Tú no conoces lo que hay en el cielo. Si Dios te lo reveló a ti, fue que te lo reveló a ti. No es para que lo divulgue. Tú no tienes que hacer imagen. Otra cosa, la imagen no tiene boca ni oído. No tiene pies ni manos para ayudarte a ti. Las esculturas no tienen oído ni tienen boca para hablarte, ni añorar ni siquiera lo que tú tienes en mente. Recuérdate que Dios es el Todopoderoso. Dios es uno solo, dividido en 3, para que puedas entender por qué. Mira, en Mateo 3:13, del verso 10 en adelante, Jesucristo hace referencia a eso, cuando dice que a los demás personas le habla en parábola, pero a los siervos de Cristo, o mejor dicho, a sus discípulos, Él le enseñaba los misterios del cielo, porque ellos tenían ojos y no veían, oído y no oían ni entendían lo que estaban escuchando. Entonces, ¿tú crees? Te voy a hacer una pregunta a ti, público que me escucha. ¿Tú crees que una estatua te va a revelar o te va a ayudar a salir de tus problemas? Me parece a mí que no. Pero Dios sí te puede ayudar. Eso te lo puedo asegurar. Ahora que ya tú nos dijiste qué significa el mandamiento 2, yo quiero saber de ti en lo personal. ¿Qué tú opinas? Para él? No, ¿qué tú opinas sobre esas iglesias que adoran imagen, o no la iglesia, sino lo que asisten a esas iglesias? Mira, lo primero es que yo les exhorto de que busquen de Dios y el arrepentimiento, porque Dios es un Dios celoso. Lo dice el mismo versículo. Dios es un Dios celoso porque Él es Jehová, el Dios de los ejércitos. Y es el Dios que te creó a ti. No fue una imagen de esa. Aunque tú lo hagas quizá en representación de algo, tú no conoces eso. En ese entonces no había escultura. No se podía pintar para tú conocer lo que hay ahí. Lo del cielo lo sabe el cielo. Y lo de la tierra lo conocemos. Tú solamente conoces el momento actual que estás viviendo. Lo que va a pasar dentro de 5 minutos, tú no sabes. Por eso te exhorto, es una exhortación, que busque de Dios y de Cristo. Cristo porque murió por ti y Dios que te creó. Y dice la palabra de Dios que Cristo dijo por su propia boca, el Padre y yo, uno solo somos. Cualquier religión puede salvar a cualquier persona. No, cualquier religión no puede salvar a nadie. Porque primero la religión no salva. La religión no salva absolutamente a nadie. Quien salva es la fe que tú contengas. Y es el obedecimiento que tú tengas hacia Dios. Primero a lo que Dios ya estableció, que son las leyes. Las leyes, por ejemplo, el mismo Cristo dice que Él no vino a volar la ley, sino Él vino a hacerla cumplir. Entonces, cuando Cristo vino a hacerla cumplir la ley, ¿quién soy yo para no cumplirla? Entonces, dice la palabra de Dios que para yo ser salvo, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llegará al Padre sino en pos de Él. ¿Y quién es Él? Es Cristo. Nadie llegará al Padre sino en pos de Cristo.
Entonces, ¿qué busco yo frente a una imagen, frente a una escultura, frente a una estatua, adorando algo que yo sé que no me va a escuchar? Para eso mejor voy y me arrodillo. Como dice la palabra de Dios, ve y pide en el secreto, y yo voy a declarar en público. ¿Quién va a declarar en público? Es Jehová. Dios de los ejércitos va a declarar en público lo que tú le pediste en el secreto. Eso pasa. Con la pregunta que voy a hacer a continuación, me voy a ver un poco como defendiendo la Iglesia Católica, pero no es así. La Iglesia Católica se excusa de que adoran imagen por el motivo de que Dios mandó a Moisés como a construir como la imagen de una serpiente. Cuando estaba la plaga de la serpiente, mandó a hacer una imagen como para que la serpiente, para librarse de la serpiente. Entonces, por eso, según mi entender, es que ellos adoran imagen. Pero ahora yo quiero que tú le digas, Desde tu punto de vista. ajá, desde tu punto de vista, como dice mi compañero Tigo 30, ¿qué tú opinas sobre eso? No, mira, según tengo entendido, en el antiguo Egipto, cuando Moisés y Aarón llegaron frente al faraón, que él tiró la vara, que la vara se convirtió en una serpiente, pues en ese mismo instante, dos brujos que tenía el faraón ahí, también tiraron dos palos y se convirtieron en culebra, aunque la culebra que Aarón tiró se comió las otras dos culebras. Pero ¿qué sucede? Eso no me conlleva a mí a yo hacer imágenes. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que fue simplemente una simbolización histórica que pasó en un acontecimiento. Fue para una enseñanza. No fue para que yo mi vida la esclavice a seguir adorando cosas que yo sé que no me van a resolver ningún problema. No, y siguiendo Pero al desde un mismo. punto de vista, la Iglesia Católica como que no usa esos cuadros y esas imágenes como para adorarlo, sino lo usa como para llevar, como que ellos existen. No, ellos no lo adoran en común así, sino ellos como para siempre recordar que cada uno de esos cuadros tiene un significado de una persona que existe en el cielo. Es que yo te voy a decir una cosa. Mira, según la Biblia, todo el que muere va a un descanso hasta el día de juicio final. ¿Qué pasa? Todo el mundo que ha muerto ha llegado hasta ahí. Según la Biblia, y es resaltado, Enoc caminó junto con Dios, que fue el primero. Y después dice la Biblia que Elías estaba junto con Eliseo y vino un carro de fuego para dividirlo, y Elías en un torbellino fue subido al cielo. Pero de ahí para acá, ¿cómo tú crees que yo a un hombre voy a adorarlo a menos que no haya muerto y resucitado, como resucitó Cristo al tercer día? No, y que mira, yo siento también que tú tienes razón en lo que tú dices, y no es lo que tú dices, porque no eres tú que lo dice la Biblia. Porque más para adelante en Moisés, cuando Moisés subió a buscar las tablas de los mandamientos que Dios se le entregó, cuando él bajó, encontró como un toro de oro hecho. O sea, eso viene siendo una imagen. Y Dios ahí mismito castigó a todo el que participó en la construcción y adoración de ese becerro de oro. Dios quiso destruir toda la humanidad en ese entonces. Moisés Sí, pero le pidió sí, así que mismo. que no lo hiciera. Eso fue lo que Entonces, pasó, que yo Dios estaba enojado. lo que quiero es que tú, o no quiero, sino yo lo que estoy es como entendiendo que tú tienes la razón, porque mira, como ellos dicen, un ejemplo, que porque tiró la culebra, eso pasó primero. Si uno usa la lógica, es verdad, la imagen, por un sentido, no se pueden adorar. Porque si ellos la adoran por la vaina de la culebra o de la serpiente, entonces no deben adorarla por más para adelante por el becerro de oro. Entonces tú tienes la razón. Pero la pregunta mía ya viene un poco diferente, pero sigue entre los mismos mandamientos. Ahora yo quiero que tú le hables a esa juventud que no honra ni a su madre ni a su padre, que viene siendo el mandamiento, si no me equivoco, número 4. Es el número 5 en realidad, que dice: honra a tu padre y a tu madre y tus días serán alargados en la tierra. Mira, hijo, hija, que escucha esta transmisión, honra a tus padres, porque he visto hijos en la desgracia
porque a su padre y a su madre no lo honran. Honrar a su padre y a su madre no solo es llevándole dinero. Hay personas que le dan la ausencia, le dan el dolor de cabeza. Ellos quieren instruirlo y ellos no dejan. Prefieren mejor la instrucción de un amigo que es de su misma edad, que no ha vivido nada. Te voy a decir algo corto para que lo tenga presente. Cuando un padre o una madre te dice algo, es para evitarte que tú pases quizás por algún error que ellos cometieron o por algún error que vieron que otro cometió y no quieren que tú cometas lo mismo. En el cristianismo, ¿qué tan sagrada es la Biblia para un cristiano? Mira, primero que nada, la Biblia fue inspirada por Dios y escrita por hombre. Pero ¿qué sucede? El autor de la Biblia ha transformado vida de personas que están casi en el suicidio, de personas que están dentro de la droga, la ha transcribido. Yo escuché una historia hace poco de un hombre que él, según él era ateo, pero él le decía a Dios, háblame porque yo quiero saber si tú eres real o no. ¿Qué sucede? Él anduvo convirtiendo personas al ateísmo, rabino, judío, gente del Islam, gente de la India, un sinnúmero de personas, las cuales siguieron su legado porque los argumentos que él daba eran bastante buenos. Pero ¿qué sucede? En una ocasión, él llegó me parece que fue a México, y escuchó a un predicador hablarle de Dios, y él escuchó a Dios, según él comentó. Él dijo, yo escuché que Dios me habló, y cuando Dios me habló, yo inmediatamente salí y compré una Biblia. Él comenta y dice, en un año yo leí la Biblia 4 veces, y cada cosa que yo leía me impactaba y quería más, quería más. Recuérdate que cuando Dios, Jesucristo principalmente te da, recuerda que tu corazón mana un río de agua viva. Entonces esa agua viva, esa sed de Cristo, lo llevó a convertirse a tal punto. Él era el ateísmo más grande de su familia. Eran más de 10 personas que eran su familia donde estaban viviendo. Pero ¿qué sucede? En esa persona, hoy en día ya hay 7 que lo ganó para Cristo. Entonces, ¿qué te digo con esto? La Biblia te enseña a vivir. Te enseña a tratar a tu familia, a ser hombre, a ser hijo, a ser padre. Te enseña tanto que cuando tú es tan así que la misma Biblia dice en Proverbio 1:5, oirá el sabio y lo hará más sabio, y el entendido más su sabía. Hay algo principal. Mira, la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Desde que tú le temes a Dios, tú aprendes la enseñanza. Hay gente que aborrece en eso. Hay gente que no quiere saber de lo que es la enseñanza. No quieren saber que le enseñen. Hay gente que no quieren que lo corrijan. ¿Por qué? Porque hay gente que no se someten a lo que la Biblia dice. Si la Biblia es clara y precisa para yo entenderla, yo mi vida tengo que someterla a lo que la Biblia dice. Yo nunca he visto a nadie fracasar que se someta a lo que la Biblia dice. En el cristianismo, ellos hay como cristianos que usan el cristianismo como competencia. Claro, hoy en día anda un espíritu de competencia de que yo soy más cristiano que tú, que yo soy más espiritual que tú, que yo soy esto, que yo soy lo otro, más que tú. Hay unos celos terribles encima del altar. Hay gente que tienen envidia encima de los altares. Más sin embargo, te voy a decir algo. Dios no te manda a ti a que sea de competencia, porque yo nunca vi a Pablo siendo competencia de Pedro, ni tampoco vi a Juan siendo competencia de Jesucristo. Juan el Bautista siempre dijo, llegará alguien más grande que yo, llegará aquí a la tierra. Mas sin embargo la gente, aunque la gente misma quería dividirse, pero Jesucristo dijo lo siguiente, escucha esto. Jesucristo dijo, ninguna casa dividida prosperará. Ninguna. Todo lo que es dividido no prospera, lamentablemente. En ningún lado tú has visto una persona que prospera cuando está dividido. En ningún lado. Muchas personas católicas y no católicas critican la forma de adorar en el cristianismo. O sea, tú sabes, la forma en que se expresan o
hablan comunican con con Dios. Dios. O sea, eso mismo que quiero decir. La forma en que en el cristianismo se comunican con Dios. Ahora yo quiero saber, o quiero, mejor dicho, que tú le digas o le exprese algo sobre eso. Mira, la Biblia me dice a mí en Mateo 5, 6, 7, la forma de orar. Orar y rezar son dos formas distintas. Rezar es repetir lo mismo. Orar es comunicarte y un diálogo con Dios directamente. Cuando tú estás orando, tú estás dialogando con Dios. Dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mira, cuando Dios me dice ciertas cosas, dice Jesucristo por su propia boca, en una ocasión dijo, no sea como los escribas y los fariseos, que se plantan frente a la sinagoga para que lo escuchan orar y para que le aplaudan. De cierto te digo que ya ellos tienen su pago. Pero yo te digo a ti que entre al secreto con el Padre y él en público te va a recompensar. Entonces, hay personas que le molesta porque ven a muchos cristianos que oran. Orar es comunicarte con Dios. Rezar es repetir lo mismo. Entonces, cuando Cristo dice que no sea como ellos, que repiten y repiten y repiten, entonces hay muchas cosas. Hay una oración que Cristo dejó plasmada para todo cristiano y fue el Padre Nuestro. Es una oración bastante poderosa y la dejó para todo. Ahí es una oración completa y es algo maravilloso comenzar una oración con el Padre Nuestro. Es algo grande y divino. Cuando en el cristianismo un cristiano sale a la calle a predicar, es como para que noten su presencia o para enseñarle a la persona. Mira, debería de ser, como dijo Cristo, salid por todo sendero y a toda criatura y predicarle la nueva nueva. La nueva nueva es el evangelio. Eso es lo que Cristo, enseñar. Y dice, y bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Hay personas que quieren quedarse entre cuatro paredes. Pero ¿qué sucede? Si Dios y el Espíritu Santo me dice a mí, quédate ahí, es porque me va a preparar para eso. ¿Me entiendes? ¿Qué sucede? Cuando una persona sale a enseñar o sale a predicar la palabra de Dios, sale a atraparle, a arrebatarle esa alma al diablo y traérsela a Cristo, ganarla para Cristo, porque será un fruto más adelante para Dios. Es a enseñarle lo que es Dios, porque hay muchas personas que en el mundo están y no conocen de Dios, y si lo conocen es como oída, como dijo Job, de oída te había oído, pero más ahora mis ojos te ven. Después que ellos llegan a los pies de Cristo, los ojos lo ven a Cristo. Entonces ellos se encuentran, wow, es algo maravilloso, ¿entiendes? Porque hay muchísimas personas que, por ejemplo, hay una historia de una niña que estaba lloviendo mucho, muy lloviendo, y ella con su papá tiraba lo que era, regaba tratado. Y en una ocasión, no sé, pero ella se sentía inquieta porque le faltaba un solo tratado y quería llegar a una casa. ¿Qué pasa? Cuando ella llegó, ella le dice al papá, yo tengo que llevar este tratado a tal casa. Pero el papá le dijo, pero está lloviendo. Sí, pero yo tengo que ir. Pero que yo tengo que ir. La niña agarró y se fue para la casa y empezó a tocar. Y ella veía que nadie le abría, pero siguió tocando. Y nadie le abría, pero siguió tocando con fe. Siguió tocando y toca y toca y toca. Tardó un poco, pero más tarde agarró y tocó con más fuerza todavía. Y salió una anciana. Una señora muy ya de edad. Y ella le dijo, mira, ahí te manda Cristo. Y le dijo lo que mi Biblia dice. Cristo te ama. ¿Qué pasa? La señora se llevó el tratado. Y al pasar de los días, la misma señora fue a la iglesia. La mujer se convirtió. La mujer contestó y testificó y dijo, cuando me tocaron la puerta la primera vez, ya yo tenía el lazo en el cuello. Y cuando me iba a tirar, tocaron la puerta y yo me apié. Cuando tocaron la segunda vez, dije, ¿qué insistencia es? Yo quería irme, pero no pude. Y aún así, me quedé ahí.
Cuando tocaron la tercera vez, ya yo no, casi no aguanté, bajé hasta la escalera. Pero como yo vi que agarraron y se pararon, ya agarré y me devolví. Pero la última vez tocaron más fuerte. Y yo fui a abrir la puerta hasta enojada. Y encontré a esa niña ahí. Esa niña me la mandó Dios. Porque esa niña me entregó un tratado donde me dijo que si yo conocía a Cristo. Perdón. Que si yo conocía a Cristo. Cuando yo le dije que no, me entregó. Y ella se fue. Pero estaba lloviendo. A los cuantos días yo vine aquí a la iglesia. Y gracias a esa niña, hoy en día yo estoy vivo. Y mi casa y mi vida ha sido transformada para la gloria y honra del Dios viviente. Por eso es. Disculpa si me veo un poco atacante con eso de la Iglesia Católica. Y disculpa también a los católicos que están observando este contenido si me estoy dejando ver o me estoy viendo un poco atacante a su forma de adorar a Dios o a su religión, vamos a decir. Pero yo me he fijado que el cristianismo tiene una diferencia, o una de las varias diferencias del cristianismo y lo católico, es que los católicos adoran a la Virgen María. Sin embargo, en el cristianismo, yo soy un poco ignorante y no sé cómo tienen a la Virgen María. Entonces la pregunta mía es sencilla. ¿Cómo catalogan a la Virgen María? ¿Qué es la Virgen María en el cristianismo? Mira, la Virgen María en el cristianismo fue el instrumento que Dios utilizó para traer a Jesucristo a la tierra. Pero ese tiene un respeto bastante grande porque fue la persona que mantuvo durante 9 meses a Cristo dentro de su vientre, lo ayudó y de ahí en adelante se percató y rogó con él, ayudó a su crianza pero hubo en una ocasión que Cristo mismo se le desapareció y apareció en la misma sinagoga dialogando con temas bastante profundos y cuando ella salió buscándole exaltada, el mismo Cristo le dijo: mujer, ¿acaso no sabe a qué yo he de venir? Yo vine a cumplir la palabra de mi Padre, yo vine a cumplir una misión. Pero sí tiene su respeto. No se adora porque a una persona no se adora. Se adora a un Dios vivo y de poder, a quien tú conoces que es Dios. Pero sí tiene su respeto. Pero ahí mismo en el cristianismo hay muchos cristianos que catalogan a la Virgen María como que la Virgen María tuvo varios hijos aparte de Jesús y que la Virgen María está muerta. Mira, te voy a leer algo que dice Mateo 13, que no sea yo, porque yo no soy digno ni siquiera de hablar de nadie. Y si quiere, él mismo Raúl lo puede leer para que diga él algo que dice ahí. Lee desde el verso 55 hasta el verso 56. Léelo. Mateo 13, 55, 56. Esto es natural. ¿No es este el hijo del carpintero? No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas. ¿De dónde pues tienes? No, volé algo. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Entonces, ¿qué tú le entendiste ahí? ¿Tuvo María más hijos o no? Bueno, según dice ahí, sí, porque mienta a Jacob y mienta como 3 más. Entonces, tienes razón. El cristianismo, entonces, ahí según estamos leyendo en la Biblia, el cristianismo tiene razón, porque verdad tuvo hermano. Porque dice, no es hijo del carpintero, y más adelante dice, de sus hermanos Jacob, y mienta 3 más, que ya yo lo acabo de leer. Que disculpen que se me olvidó. ¿Cuáles son? José, Simón y Judas. Entonces ellos fueron 5.
Sí, porque dice también que tuvo hermanas. La cantidad de hermanas no lo menciona la Biblia, pero según la Biblia dice que tuvo hermanas. Entonces hay algo especial. No es que eran hermanos, porque dice que todo aquel que haga la voluntad de mi Padre es hermano de Cristo. Ojo con eso, porque después que Cristo dijo eso, fue mucho antes de recordar este contexto, y es que después del nacimiento de Cristo, María y José siguieron siendo sus esposos. Primero, porque el cumplimiento de la ley, una mujer no podía ser repudiada. Y si María se quedaba repudiada de José, entonces María iba a tener que ser apedreada. No sé si pueden entender el contexto, para ponerlo directamente, para que puedan entender un poquito más. María debería de ser apedreada como intentaron apedrear la mujer por adulterar más adelante. Ok. ¿Quién fue que te dio el conocimiento del cristianismo para tú aprender y desarrollar sobre el cristianismo? Buscar de Dios lo primero. Primero yo llegué a la capital, conocí lo que es una Biblia y empecé a leerla. De ahí nace lo que es la sabiduría. Lo primero es Dios. Dios es el que la da, la inteligencia, la enseñanza y todo lo da Dios. Él es el que le permite a uno. E incluso para yo entender el evangelio, yo tardé 5 años para poder entender lo que era en realidad ser un verdadero cristiano. Y antes de tú entender el evangelio, ¿qué era lo que tú hacías? Antes de yo entender el evangelio, yo vivía la vida como una persona que se llamaba ser cristiano, pero andaba en el mundo ambulante. Simplemente, ¿y tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano, pero el fin de semana te veían con una botella de cerveza en la boca. Entonces, ¿y qué cristiano es este? Que hoy dice Dios te bendiga y ya mañana le dice salud con una cerveza en la mano. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es conservarte para Cristo, para su venida. Y hoy otra cosa, Cristo viene pronto. Las profecías de la Biblia se están cumpliendo todo al pie de la letra. Hablando de que tú dices que Cristo viene pronto, ¿tú crees que ya en este tiempo que estamos, ya Cristo no puede estar en la tierra? No, Cristo no está todavía. Si Cristo estuviese, tú y yo no estuviésemos hablando. Porque dice la palabra de Dios que uno será tomado y el otro será dejado cuando dos estén en el campo. Entonces, hay algo que te voy a decir. Te digo que Cristo ya viene, es porque todo lo que la Biblia me ha resaltado, tanto en Apocalipsis, en Isaías, Jeremías, Daniel y todos los grandes profetas, se están cumpliendo al pie de la letra. Ya los hijos no respetan a los padres. Ya las hijas, la mamá le habla y se va por ahí. Entonces, eso es lo que te quiero dejar dicho en ese contexto, para que puedas entender un poco. Ya Cristo viene. ¿Por qué? Porque se está entendiendo y se está viendo que ya los hijos se le levantaron a los padres. Ya los hombres se están casando con hombres, las mujeres se están casando con mujeres. Entonces, ya eso debe de acontecer para que la venida de Cristo esté cerca. Entonces, por eso te digo, ya Cristo viene y es tiempo de buscar de Él. Como tú hablaste ahorita de las profecías que se están como cumpliendo, yo quiero que tú me digas como en qué tiempo en qué capítulo o de la Biblia, sí, en qué capítulo de la Biblia es que están como las profecías ya de las que se están viviendo en estos tiempos. Mira, en Daniel están la gran mayoría, en Apocalipsis, el capítulo 12, desde el 1 hasta el final, hasta el capítulo 22, la Biblia te habla y te resalta cada una de esas cosas. Mira, la Biblia es tan clara que incluso te está diciendo que cuando Satanás fue enviado a la tierra para perseguir los parientes de la mujer, eso está en el capítulo 12, dice que él salió a perseguir la descendencia de ella o los parientes de ella. La mujer es la iglesia, la mujer es el pueblo de Dios, es la iglesia que se ha conservado para Cristo. Entonces esa iglesia, entonces los descendientes de esa iglesia es lo que Satanás va a perseguir. Si tú te fijas, no hay una persona que tenga más ataque que un cristiano, porque eso es lo que busca Satanás, tratar de que el cristiano salga para entonces agarrar y viene cualquier cosa para y lo mata. Entonces se pierde esa alma, y cuando se pierde esa alma, entonces él de una vez dice, ya yo gané, sin darse cuenta que tú, Satanás, fuiste vencido en el Calvario. En la cruz del Calvario, ya tú fuiste vencido ya, porque Cristo resucitó y vino a salvarme a mí, a él y a todos ustedes que nos están viendo.
Ok. Cuando tú hablas del Apocalipsis, según mi punto de vista, yo he escuchado como que Apocalipsis es el último libro para acabarse el mundo. No es, sino es el libro que Como la llegada de Jesús. es la revelación de la llegada de Cristo, como los pleitos que van a haber, todo lo que el Apocalipsis, pero que una cosa, el Apocalipsis no te habla literal, cómo va a pasar la cosa, no, sino te hace una asemejación de forma para que tú puedas entenderla, para que tú vayas a buscar la forma de cómo serán los tiempos finales. Pero si nos llevásemos a eso, entonces, ¿de dónde salen los dragones? Pues en la Biblia lo dice. En Apocalipsis habla de dragones. Pero sabemos nosotros que la serpiente antigua es Satanás. Entonces, como Satanás va a sublemar un pueblo para que se contrapire contra otro, levantará guerra, levantará todo. ¿Para qué? Para que entonces, cuando llegue ahí, los testigos, entonces llegan a combatirlo a él. Uno lo hiere a uno de esos dragones, según menciona la Biblia, y el otro lo hace y lo socorre. Pero hay un detalle: la venida de Cristo está bastante cerca. Nosotros leemos e interpretamos lo que es el Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro muy profundo y hay que tener mucha sabiduría que Dios se la dé para poder discernir tantas cosas que dice el Apocalipsis. Pero las cosas están bien. En los medios de comunicación de República Dominicana, por ahora, que no sé si en más países esté sucediendo, están como surgiendo pastores. Yo quiero saber qué punto de vista, o quiero saber tu punto de vista sobre eso. Si eso le hace bien o si ellos están haciendo bien siendo comunicadores. No, porque, ¿cómo te explico? Eso se ve bien en realidad. Porque la palabra de Dios hay que predicarla en tiempo y fuera de tiempo. No importa en el contexto que se haga. Lo que no veo bien es, por ejemplo, utilizar el evangelio para esconderse, para decir cosas que no vengan al contexto o no vengan, por ejemplo, a comprobación con la misma Biblia. Si tú no tienes lo que es la comprobación de la Biblia, no puedes decirlo. Mejor cállate, trágatelo y vete al secreto, habla con papá, que Dios te diga a ti lo que es y lo que no es. Entonces tú quizás puedas decirlo, pero lo que no puedas refutarlo por la Biblia, es mejor no decirlo, porque se ve muy vergonzoso, de verdad que sí. Por ejemplo, decir cosas que no vengan en contexto con lo que la Biblia ya está establecida, ¿entiendes? Para terminar el video, yo quiero como que tú le digas a todos esos jóvenes que nos están viendo qué tienen que hacer para que salven su vida, los que están en otro camino mal. Mira, primero que nada, antes de todo decirle a la juventud algo, yo me congrego en la iglesia Casa de Dios Fundamental, Fundación de los Girasoles. Es una iglesia que es para Cristo, para hacer la voluntad del Padre, a lo que Dios haga hecho y haga de hacer. La juventud, principalmente, necesita de Cristo para ser transformado, para ser educado, para poder entender, para andar por el camino correcto. El camino es Cristo, la vida es Cristo. Andar con Cristo es todo lo bueno. Hay gente que quizás se pueden ir muy lejos y pueden perder su vida, pueden perder su alma, que es ya lo más importante. Pero la fe que uno contenga en Cristo, en que Cristo lo hará. Si tú te fijas en la Biblia, cuando Cristo va a sanar a una persona, Él te pregunta si Él lo puede hacer. ¿Tú crees que puede pasar eso? Y entonces dice, como ha creído, así será hecho. Entonces, ¿qué le digo a la juventud de hoy en día? Escuchen a sus padres. Escuchen las instrucciones de sus padres, escuchen la dirección de su madre. No se avergüencen de tener un padre o una madre que quizás no lo tenga todo, que quizás no le pueda dar todo. Honren a su padre y a su madre, porque es algo maravilloso que Dios nos ha dejado en esta tierra. Hay personas que quisieran tener sus padres vivos y no lo tienen, porque ya partieron al descanso eterno, hasta el juicio final. Recuerda algo muy importante, tú que me escuchas y tú que estás buscando de Cristo. Dios te ama. Y mientras Dios te esté amando, tu vida tú nunca estarás sola. Tú no estás solo. Hoy tú no estás solo. Mañana tampoco. Y recuerda algo muy importante.
entregarle tu vida a Cristo es entregarle la vida al que conoce el ayer, el que conoce el hoy y el que conoce el mañana. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Tanto a ustedes, muchachos, por esta entrevista maravillosa. Yo sé que es algo no visto ya en el canal de los Realengos y espero en Dios que sea de bendición, de conocimiento para alguien. Nos seguirán viendo próximamente, vamos a seguir avanzando porque esto es un contenido que nosotros siempre vamos a tener el camino para que tú le des la enseñanza al público de los No hay Realengos. camino, sino las puertas abiertas, quisieras decir, Tigo 30. Pero yo, personalmente, antes de terminar el video ya, quiero pedir disculpas si nos vimos, Tigo 30, Patricio y yo, un poco atacantes a algunas sectas o religiones, como es la católica. Pero también quiero decir que así como nosotros le dimos la oportunidad a Patricio de traernos la palabra de Dios Le damos y de la oportunidad. expresarse, de darle conocimiento, de darle como consejos y darnos a nosotros también. También tenemos las puertas abiertas del canal de los Realengos a ustedes, sean católicos o sean lo que sean, para darle la oportunidad de que ustedes también, Expandan su religión. no, y que ellos también tengan la oportunidad de hablar y de respondernos las dudas que nosotros tenemos y el mundo tiene también, porque hay muchas personas que mediante esta entrevista van como, algunos se van a salvar, porque como le dijimos al principio, si tú estás pasando por un mal momento, un momento que tienes que reflexionar cosas, busca de Dios, que tú con Dios y de una vez tú vas a abrir tu mente. No importa la y vas a religión. salir de ese hoyo. Tampoco es por religión, ni secta, ni Lo nada de eso. importante es buscar de Dios. Busque de Dios. Y nada, queremos, Tigo 30, agradecerle a Patricio por la oportunidad de que le haya llevado la palabra de Dios a nuestro público. Y nada, muchas gracias, Patricio. Hasta aquí el contenido. Es un placer en realidad, para serte sincero, estar con ustedes, porque yo sé que hay mucha juventud que lo sigue a ustedes y que verá ese contenido tan importante. Recordar siempre que no importa la religión que tú sigas, consérvate para Dios. Es a Dios que tú tienes que conservarte, porque quien va a salvar tu vida y tu alma es Dios. Cristo murió por ti, entregó su vida por ti, sufrió por ti, que los latigazos que Cristo llevó, fuiste tú que debiste de llevarlo. Mas sin embargo, Él decidió llevarlo por ti. Escucha una palabra que Cristo dijo: venid a mí, todos los cargados y trabajados, que estén cansados y yo haré descansar. Cristo no te dijo a ti que venga con la religión tal. Él te dijo: vení, ven a mí, cansado, cargado, adolorido, no importa, Él te dará consuelo. Escucha, Dios te va a dar consolar. Y escucha esto que tú escuchas: Dios te bendiga, Dios te ama. Recuérdate que Cristo está esperando por ti. Amén. Hasta aquí el contenido de hoy.